Siempre sentí que no encajaba del todo con mi familia. No era solo una intuición vaga, era algo más profundo, casi físico. Como cuando entras a una casa donde no eres bienvenido y el ambiente se siente denso, tenso, como si respiraras aire prestado. Así era mi infancia. Mis hermanos, Dalia y Elías, parecían cortados con la misma tijera. Mismos ojos, misma nariz aguileña, hasta los mismos gestos al hablar. Yo era distinta. Cabello oscuro cuando todos eran rubios, piel más morena, incluso mi risa era motivo de burla. Mamá solía decir que era exótica, como si eso explicara algo. Papá se limitaba a callar, a bajar la cabeza o a cambiar de tema. Siempre. Hubo una vez, cuando tenía 10 años, que pregunté directamente si era adoptada. Dalia se burló. Elías dijo que era imposible porque nadie en su sano juicio adoptaría a alguien como yo, y mamá soltó una carcajada tan forzada que hizo que me ardieran los ojos. Ay, niña, claro que no. Eres nuestra. Pero siempre has sido más peculiar. Peculiar. Esa palabra me perseguiría durante años. Pasó el tiempo y aprendí a no hacer preguntas. Me volví callada, observadora. Vivía más en mi cabeza que en el mundo real. A los 17, en una clase de biología, hicimos una actividad de genética con grupos sanguíneos. Y fue ahí cuando algo hizo clic. Según los tipos de sangre de mis padres, yo no podía tener el mío. Lo comprobé 3 veces. La profesora incluso me preguntó si estaba segura del tipo de sangre de mis padres. No supe qué decirle. Esa noche lo mencioné en la cena como quien no quiere nada, tratando de leer reacciones. Papá apretó el tenedor tan fuerte que casi lo dobló. Mamá se rió, pero esta vez no fue una risa forzada. Fue una de esas risas cortas, como cuando alguien oculta algo pero no quiere admitirlo. Luego me dijo que eso de los tipos de sangre no era tan exacto como parecía. A veces los médicos se equivocan, murmuró, sirviéndose más vino. A los 19, me fui a estudiar a otra ciudad. Fue la mejor decisión que tomé. Por fin pude respirar. Empecé terapia. Y fue en una de esas sesiones que mi psicóloga, una mujer dulce pero directa, me preguntó algo que me desarmó. ¿Tú sientes que te quieren? No supe qué responderle. Después de esa pregunta, empecé a buscar respuestas. Pedí mi partida de nacimiento en la notaría. La miré una y otra vez. Nombre de mi madre, Celeste Ríos. Nombre del padre, Julio Medina. Pero algo no cuadraba. La fecha de inscripción era 4 meses después de mi nacimiento. Demasiado tiempo. Busqué en cajas viejas del altillo de mis padres la siguiente vez que los visité. Fui sola. Dije que iba a ayudarles a ordenar. Encontré álbumes, certificados de nacimiento de mis hermanos, ecografías. Nada mío. Ni una foto de embarazo, ni una pulsera del hospital, nada. Y entonces la encontré. Una carta. Doblada, amarillenta, escrita a mano. Sin fecha, sin remitente. Decía algo así como, no podía quedármela. Sabía que ustedes podrían darle una vida mejor. Lo siento. No se lo digan nunca. Por favor. Sentí un frío recorrerme la espalda. Leí esa carta al menos 10 veces. Reconocí la letra de papá en la parte de abajo. Un simple la recibimos el 4 de abril. Mi cumpleaños era el 4 de abril. La cabeza me daba vueltas. Me temblaban las manos. Algo dentro de mí gritaba que lo dejara ahí, que volviera a meter esa carta y me olvidara del tema. Pero no pude. Me llevé la carta. Me la metí al bolsillo como quien guarda una bomba. En el bus de regreso lloré sin saber exactamente por qué. ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿Alivio? No lo sé. Sentí que mi vida era una mentira. Que todo lo que había sospechado era verdad. Solo que no era adoptada. Era dejada. Pero eso no fue lo peor. Un mes después, con la carta ya escaneada y guardada en 3 nubes distintas por si acaso, decidí enfrentar a mis padres. Fui un domingo, cuando sabía que estarían tranquilos, sin visitas. Necesito hablar con ustedes, dije, y mi voz no tembló. Me sorprendió mi propia firmeza. Mamá me miró y sonrió como si ya supiera. ¿Es por la carta? Preguntó. Se me fue el aire. Entonces es verdad, murmuré. Ella asintió. Papá miró hacia la ventana. El silencio duró siglos. Entonces mamá suspiró y dijo algo que nunca olvidaré. Sí. Te dejamos en el hospital.
Por error. ¿Error? ¿Qué clase de error hace que una madre deje a su hija en un hospital y la recoja otra familia? Ahí fue cuando todo se torció. ¿Cómo que por error? Pregunté, sintiendo que el corazón me latía en los oídos. Mamá se acomodó en el sillón como si estuviera a punto de contarme una anécdota cualquiera, pero su mirada era de todo menos tranquila. Esa noche hubo una confusión con los bebés. Fue un caos. Había muchas parturientas, muchas urgencias. No eras tú la que debíamos llevarnos. Pero ya nos habíamos encarillado. Cuando nos dimos cuenta, no pudimos devolvernos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Se encarillaron? ¿Como si hubiera sido un perrito perdido? Papá seguía sin mirarme. Mamá, en cambio, bajó la voz. Fue más complicado que eso, ¿sí? Nadie vino a reclamarte. Nadie preguntó por ti. Nadie te buscó. Nos dijeron que tu madre biológica se fue del hospital sin ti, que dejó tus documentos incompletos. Cuando apareció esa carta semanas después, ya habías pasado a ser parte de nosotros. Me eché a reír. Pero no era una risa feliz, era amarga, rota. ¿Y qué pasó con la verdadera hija de ustedes? ¿La perdieron como quien pierde un paraguas? Entonces papá habló, por fin. No sabemos. Nunca la encontramos. Nos dijeron que probablemente se fue con otra familia también, pero nunca se supo nada. Me quedé helada. Era tan absurdo que no sabía si era una historia real o una pesadilla. ¿Y nunca pensaron en decirme? Pregunté, con la garganta hecha trizas. Mamá bajó la mirada. Teníamos miedo. Miedo de que nos odiaras, de que te fueras. Siempre supimos que lo notarías. Nunca encajaste del todo. Porque no soy su hija. Grité, de pie ahora, temblando de rabia. Nadie dijo nada. El silencio se estiró como una cuerda que se va tensando hasta romperse. ¿Y esa carta? Pregunté. ¿La guardaron todos estos años solo para esconderla? No, dijo papá. Yo quería decírtelo cuando cumpliste 18. Pero tu mamá se opuso. Dijo que no tenía sentido remover el pasado si todo iba más o menos bien. Me reí otra vez. Esta vez más fuerte. Más o menos bien. Me trataron como una extraña toda mi vida. Siempre sentí que no pertenecía. Siempre me hicieron sentir como una carga. ¿Y me dices que iba más o menos bien? Mamá se puso de pie también. Te criamos. Te dimos una vida digna. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Devolver a una bebé como si fuera mercancía? Me quedé callada, pero por dentro era un volcán. Me fui esa noche sin cenar, sin despedirme, sin mirar atrás. Estuve semanas sin hablar con ellos. Apenas comía, apenas dormía. Me sentía vacía, como si me hubieran borrado la historia y me hubieran pegado otra encima con cinta barata. Hasta que una noche, en medio de una crisis de ansiedad, decidí hacer algo que había evitado por miedo, buscar a mi madre biológica. No tenía mucho con qué empezar, solo la carta. Pero había una firma. Muy pequeña. Apenas un garabato, pero decía claramente, IR. Busqué en registros, foros, incluso en grupos de adopción y madres buscadoras. Me metí a Facebooks antiguos, hilos olvidados, publicaciones de asociaciones que reunían familias separadas. Era como buscar una aguja en un océano. Pero en una de esas búsquedas sin rumbo, encontré un comentario perdido, firmado por alguien que decía estar buscando a su hija perdida en abril de 2003. Hospital Central. El nombre del usuario era Irene Rivas 73. Me temblaron las manos. Hice clic en su perfil. Había una sola foto, una mujer de unos 40 y tantos, mirada cansada pero dulce. A su lado, una niña pequeña. Mandé un mensaje. No dormí esa noche. Al día siguiente tenía respuesta. Solo 2 palabras. ¿Eres tú? Leí ese mensaje al menos 20 veces. ¿Eres tú? 2 palabras que me apretaron el pecho como si alguien me hubiera envuelto el corazón con una mano fría. No sabía qué responder. Parte de mí quería correr, desaparecer, fingir que no había visto nada. Pero otra parte, la más herida, la más rota, necesitaba saber. Necesitaba respuestas. Así que escribí. Nací el 4 de abril de 2003, en el Hospital Central. Tengo una carta tuya. Tardó 1 hora en responder. 1 hora larguísima. Cada minuto me lo pasé mordiéndome las uñas, con las piernas temblando, el estómago hecho nudo.
Finalmente llegó su respuesta. He estado buscándote durante 21 años. No supe cómo seguir. Me quedé mirando la pantalla sin saber si llorar o reír. Le pregunté si podíamos hablar por videollamada. Dijo que sí. Coordinamos para esa misma noche. Cuando se encendió la cámara, la vi. Era como mirarme a un espejo del futuro. Mis ojos, mi nariz, incluso la forma de inclinar la cabeza cuando dudaba. Yo tenía su rostro. Sentí una punzada de vértigo. Hola, dijo con voz temblorosa. Yo solo dije. ¿Por qué me dejaste? Irene cerró los ojos. Respiró hondo. No fue por gusto. Tenía 17 años. Mi familia me obligó a darme por vencida. Me dejaron sola en ese hospital. Me quitaron todo. No me dejaron ni firmar los papeles del alta. Me fui con el corazón destrozado. Contuvo las lágrimas. Regresé al día siguiente. Y ya no estabas. Nadie me dijo dónde te habías ido. Llamé, fui, pregunté, lloré. Nada. Nunca dejaron rastro. Como si te hubieras esfumado. Yo también estaba llorando. Sentía un dolor que no sabía que tenía hasta ese momento. Un vacío enorme se abría en mí, como si finalmente se hubiera roto una presa que llevaba conteniéndose años. ¿La carta? ¿La escribiste tú? Pregunté con un nudo en la garganta. Sí. Fue lo único que me dejaron hacer. La escondí en tu pañalera, con la esperanza de que algún día llegara a ti. Hablamos 3 horas esa noche. Me contó que tuvo otra hija, mi media hermana. Se llamaba Rebeca y tenía 14 años. Me mostró una foto. Era como ver una versión de mí a los 14. Me dolía el alma. No por ella. Por todo lo que me robaron. Por lo que pude haber tenido. Por lo que viví pensando que era culpa mía. Que yo era rara. Que era el problema. Pasaron los días y seguíamos hablando. No le dije nada a mis padres. Me sentía traicionada. Como si ellos hubieran enterrado una parte de mí solo para mantener su mentira viva. Y entonces Irene me preguntó. ¿Quieres conocerme en persona? Sentí miedo. Miedo real. De esos que te paralizan, que te impiden respirar bien. Pero también sentí esperanza. Así que le dije que sí. Fui a su ciudad. Me esperó en la estación. Apenas bajé del bus, me abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que encajaba en algún lugar. Me llevó a su casa. Me presentó a Rebeca. Fue extraño, incómodo al principio, pero luego todo fluyó. Pasé 3 días allí. Me sentí ligera. Como si, de repente, el mundo tuviera algo de sentido. Al volver a mi ciudad, tomé una decisión. Iba a enfrentar a mis padres. No con llanto. Con hechos. Con todo. Fui directo a casa. No avisé. Toqué la puerta con la carta en la mano. Cuando mamá abrió y me vio ahí, supo. «Ya hablaste con ella, ¿verdad?», preguntó, casi resignada. Asentí. Papá apareció detrás, y al verme con los ojos hinchados, dio un paso atrás como si lo hubiera empujado. «¿Cómo pudieron hacerme esto?», pregunté. «Me quitaron todo. Me robaron mi historia. Te dimos una vida mejor», gritó mamá, perdiendo el control. «Ella te abandonó. Nosotros te criamos». «No me abandonó», respondí con calma. «Ustedes me escondieron». Papá trató de intervenir. Era una niña. No sabíamos qué hacer. Y aún así tuvieron tiempo para ocultarlo durante más de 20 años. Los interrumpí. Saqué una copia de la carta y la dejé sobre la mesa. No vine a discutir. Solo quería que supieran que ya lo sé. Que ya no tienen poder sobre mí. Y antes de irme, les dije algo que los dejó en silencio total. Me voy a hacer una prueba de ADN. No porque dude de ella, sino porque quiero saber quién soy. Y porque si resulta que ustedes firmaron esos papeles sin haber seguido los protocolos, podría haber consecuencias legales. Los dejé ahí, pálidos, temblando. Y me fui, sin mirar atrás. Hice la prueba de ADN una semana después. El laboratorio era discreto, todo muy profesional. Me tomaron la muestra rápido. Me explicaron que los resultados tardarían entre 15 y 20 días. Pero para mí, cada uno de esos días se sintió como un mes entero. Mientras tanto, Irene y yo seguíamos hablando todos los días. Me mandaba fotos de cuando era joven, me contaba cosas pequeñas como su desayuno o lo que había soñado. Empezamos a construir algo.
No era exactamente una relación de madre e hija, todavía no, pero sí una conexión profunda. Un lazo que se había roto hace mucho y que ahora intentábamos remendar con hilos nuevos. También me mandó fotos de mi abuela materna. Había muerto hacía 5 años. Me dolió verla, porque me pareció tan familiar, tan parecida a mí. Era una tristeza rara, como si estuviera de duelo por una vida que nunca viví. Rebeca, mi media hermana, fue más directa que su mamá. ¿Entonces tú eres la hija secreta? Me soltó una tarde por videollamada, con un gesto travieso. Me eché a reír. Algo así. ¿Y vas a venir otra vez? Preguntó. Cuando pueda. ¿Y si me dejan quedarme? Dije, sin pensar demasiado. Pues aquí hay espacio. Mamá ya limpió el cuarto de invitados, dijo con una sonrisa. Finalmente, llegó el correo del laboratorio. Temblaba cuando abrí el archivo. Me sudaban las manos. Leí el informe línea por línea, con el corazón acelerado. Y ahí estaba. Coincidencia genética con Irene Rivas, 99.998%. Resultado, parentesco biológico confirmado. Me quedé en silencio largo rato. Lo había sospechado, lo había intuido, pero leerlo fue como cerrar una herida que llevaba años abierta. O al menos empezar a cerrarla. Le mandé el resultado a Irene. Me respondió con un simple, gracias por no rendirte. Pero había algo que me seguía dando vueltas en la cabeza. ¿Qué había pasado realmente en el hospital ese día? ¿Por qué nadie denunció nada? ¿Por qué a mis padres no se les pidió cuentas por llevarse a un bebé que no era suyo? ¿Y qué había sido de su hija biológica? Decidí averiguarlo. Empecé por lo más obvio, el hospital central. Pedí una cita con el área de archivo. Dije que necesitaba información sobre un nacimiento ocurrido el 4 de abril de 2003. Tuve que firmar 1000 papeles, explicar que era parte de una investigación personal. Llevé mi documento, la carta, la prueba de ADN. No me lo pusieron fácil, pero finalmente accedieron a revisar los registros. Una semana después, me llamaron. Habían encontrado algo. Fui con el estómago hecho nudo. Me recibieron en una sala pequeña, con olor a humedad y archivadores viejos por todos lados. Una enfermera mayor, de rostro amable, me miró con ojos tristes. Esto no es oficial, me advirtió, pero revisamos los registros físicos, no los digitales. Hay algo que deberías ver. Me mostró un documento viejo, casi ilegible. Era un parte de cambio de turno. Alguien había anotado que la noche del 4 de abril hubo una confusión con 3 recién nacidas. Una de las enfermeras reportó que un señor insistía en que esa era su hija, aunque el brazalete no coincidía. No hay constancia de que se corrigiera ese error, dijo la enfermera. Lo más probable es que se lo llevaran igual. Y después, lo taparon. ¿Y la bebé verdadera? Pregunté. ¿La hija biológica de ellos? La enfermera negó con la cabeza. Nunca fue reclamada. El brazalete decía bebé Rivas, pero no figura ningún alta con ese nombre. Es como si también se la hubieran llevado. Salí de ahí con la cabeza hecha un lío. Todo tenía aún menos sentido. ¿Había otra familia criando a la hija de mis padres? ¿Y ellos sabían que no era yo? Esa pregunta me taladró la mente. Porque una cosa era que se hubieran equivocado y me hubieran criado por error. Y otra muy distinta era que lo hubieran sabido todo el tiempo, y lo eligieran. Volví a casa esa noche sin poder dormir. Me desperté a las 3 de la mañana con una idea loca. Abrí el computador. Entré a un sitio de genealogía que permite subir tu ADN y ver coincidencias con otros usuarios. Subí mis datos. Tardó unos minutos en procesarse. Y luego, una coincidencia fuerte apareció. Nombre del usuario, Elisa Medina 04. Coincidencia, media hermana probable. Edad, 21 años. Se me heló la sangre. Medina era el apellido de mi papá. Ella, era la hija biológica de ellos. Y estaba viva. Había crecido en otra familia. Y por alguna razón, también estaba buscando su origen. No podía dejar de mirar la pantalla. Elisa Medina 04. 21 años. Media hermana probable. El corazón me latía tan fuerte que juraría que se escuchaba en toda la habitación. Era ella. Tenía que ser ella. La hija biológica de mis padres. La que se suponía que debía haber crecido en mi lugar.
Me tomó varios intentos antes de reunir el valor para escribirle. No sabía cómo empezar. Nada de eso era normal. Nada era fácil. Pero finalmente, escribí. Hola. Creo que hay algo muy importante que deberíamos hablar. Ella respondió a los pocos minutos. ¿Tú también viste la coincidencia? Respiré hondo. Sí. He estado investigando. No sé si estés lista para esto, pero creo que eres la hija biológica de la familia que me crió. Silencio. Tensión. Hasta que me llegó otro mensaje. Mis papás siempre me dijeron que me adoptaron cuando era bebé, pero que no sabían nada de mi familia biológica. Lo único que tengo es un brazalete de hospital que dice Bebé Medina. Tuve que sentarme. El mundo me daba vueltas. Le pedí una llamada. Acordamos hablar esa noche. Cuando conectamos la videollamada, me impresionó. No porque se pareciera a mí, porque no era así. Se parecía a ellos. A mamá, a papá, incluso a Dalia. Mis supuestos hermanos. Ella era una Medina. Tenía su sonrisa. Sus mismos ojos. Esto es una locura, fue lo primero que dijo, con la voz rota. Lo sé. Pero al menos ahora tenemos la verdad. Hablamos durante horas. Ella creció en una familia amorosa, de clase media, en un pueblo a 2 horas de mi ciudad. Sus padres adoptivos eran profesores jubilados, gente sencilla y buena. Le habían dicho que la encontraron en el hospital, que no sabían de dónde venía. Que era un regalo. Nunca supo más. Hasta que, por curiosidad, subió su ADN a esa plataforma. ¿Y tú? ¿Cómo lo supiste? Preguntó. Entonces se lo conté todo. Desde la carta, hasta el ADN, hasta Irene. Me escuchó en silencio, sin interrumpir. ¿Ellos, te trataron bien? Me preguntó finalmente. No supe qué decir. Me criaron. Pero no fue fácil. Siempre supe que algo no estaba bien. Que no era parte de ellos. Y ahora entiendo por qué. ¿Y sabes si ellos saben de mí? Esa pregunta me taladró la mente. No lo sabía. Pero lo iba a averiguar. Volví a casa de mis padres con el archivo en el celular. Esta vez no había rabia. Había una calma peligrosa. Como cuando el mar está quieto, pero sabes que viene la tormenta. Mamá me abrió la puerta con cara de susto. Como si hubiera estado esperando que volviera. Tenemos que hablar, le dije sin rodeos. Papá estaba en la sala. Nos sentamos los tres. Encontré a Elisa. Se congelaron. No necesitaban preguntar quién era. Sus caras lo dijeron todo. Ella también subió su ADN. Es tu hija biológica. Papá se tapó la cara con las manos. Mamá empezó a llorar. Lo sabíamos, confesó finalmente. Siempre supimos que no eras tú. Esa frase fue como una puñalada. Entonces, ¿por qué nunca la buscaron? Grité. Intentamos, al principio, dijo papá, con la voz quebrada. Pero no había registros. El hospital nunca nos dijo nada. Y luego tú creciste. No sabíamos qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Decirme la verdad? Mamá se levantó. Teníamos miedo. Miedo de perderte también. Me reí, pero sin humor. Nunca me tuvieron. No como se tiene una hija. Me criaron, sí. Pero no me amaron. No como ella. Ellos no sabían qué decir. Elisa quiere conocerlos, dije. ¿Y tú? Preguntó papá. ¿Tú qué quieres? Los miré. Pensé en todas las veces que me sentí fuera de lugar. En las navidades fingidas. En las fotos donde siempre estaba en la esquina. Yo ya tengo una familia, respondí. Y no me mintieron durante toda mi vida. Me fui. No me detuvieron. Esa noche le escribí a Irene. ¿Puedo quedarme unos días contigo? Me respondió de inmediato. Siempre. Y mientras hacía la maleta, sentí algo que no conocía del todo. Paz. Pero también, un plan empezaba a formarse en mi cabeza. No por venganza. Por justicia. Porque había algo que aún no encajaba. Algo que nadie parecía querer decir. Y si mis padres no iban a enfrentarlo, yo lo haría. Me fui a vivir con Irene a las pocas semanas. No era un cambio fácil. Había muchas emociones cruzadas, muchos silencios incómodos, momentos de tensión que brotaban sin previo aviso. Pero también hubo cosas hermosas, las risas espontáneas con Rebeca, las historias que Irene me contaba sobre su adolescencia, los domingos cocinando en pijama.
Sentía que estaba reconstruyendo algo que me habían robado. Pero no podía dejar de pensar en lo que mis padres me habían dicho, que siempre supieron que no era su hija. Eso me dolía más que todo. Más que haber sido cambiada al nacer, más que haber crecido en una familia donde nunca encajé. Me lo ocultaron sabiendo la verdad. Y algo más me daba vueltas en la cabeza. ¿Por qué nunca buscaron a Elisa en serio? Si sabían desde el principio que la niña que se llevaron no era la suya, ¿cómo podían simplemente seguir con sus vidas? ¿Tan fácil era ignorar la verdad? Empecé a investigar. Fui al hospital otra vez. Pedí hablar con alguien del área legal. Mostré la carta, el ADN, todo. Me dijeron que era un caso muy antiguo, que los registros de hace 21 años eran incompletos, que los sistemas habían cambiado. Insistí. Y una tarde, una mujer del archivo me llamó discretamente a una oficina pequeña. «Hay algo que no te dijeron», me dijo, bajando la voz. Una enfermera fue despedida esa semana. La jefa de turno. Hay rumores de que aceptó dinero para arreglar ciertas cosas. Me quedé helada. ¿Está viva? Pregunté. No lo sé. Se fue del país, según los registros. Pero hay alguien que tal vez sí pueda ayudarte. Me pasó un nombre y un número. Era un antiguo celador del hospital. Un tal Román. Lo localicé. Un hombre mayor, amable, que aceptó verme en una cafetería del centro. Me reconoció de inmediato. Tú eres la hija de Julio y Celeste, ¿cierto? Tragué saliva. Algo así. Román tomó un sorbo de café y miró hacia la ventana. Luego me soltó algo que me revolvió el estómago. Esa noche, el doctor a cargo tuvo una discusión con tu papá. Acerca del brazalete. ¿Mi papá? ¿Julio? Asintió. Sí. Él insistía en que tú eras su hija. El médico le decía que no, que había una confusión, que no coincidía el brazalete ni los registros. Pero al final, se la llevaron igual. Sentí que me iba a desmayar. ¿Qué quieres decir? ¿Que se la llevaron a propósito? Román me miró, serio. Lo que te digo es que él sabía. No fue un error. Fue una elección. Me quedé en shock. ¿Y nadie hizo nada? ¿Quién iba a hacerlo? Tu papá era amigo del director del hospital. La enfermera desapareció. El médico fue trasladado. ¿Y tú te convertiste en su hija? Me fui de esa cafetería con el estómago revuelto, como si acabara de descubrir que toda mi vida fue un teatro montado por conveniencia. ¿Y si nunca hubo una confusión? ¿Y si mis padres robaron a Irene su hija sabiendo lo que hacían? ¿Y si no fueron víctimas del sistema, sino cómplices? Esa noche no pude dormir. Se me venían flashbacks, las veces que mamá evitaba mis preguntas, las miradas esquivas, el miedo en sus ojos cuando mencioné la prueba de ADN. No era culpa del destino. Era culpa de ellos. Y entonces tomé una decisión. No iba a quedarme callada. Ya no. Reuní toda la información, copias de la carta, los resultados del ADN, la conversación con Román, los registros del hospital. Lo armé todo en un documento detallado, con fechas, pruebas y testimonios. Y lo llevé a un abogado especializado en derecho familiar. Cuando lo leyó, me miró serio. Esto podría ir mucho más lejos de lo que imaginas. Estamos hablando de suplantación de identidad, apropiación ilegal de un menor, falsificación de documentos y daño moral grave. ¿Puedo demandarlos? Sí. Y no solo civilmente. Esto podría escalar a lo penal. Tragué saliva. No quería venganza. Pero tampoco podía seguir viviendo con esa carga sabiendo que ellos seguían con sus vidas como si nada. Hazlo, le dije. Quiero que enfrenten lo que hicieron. Y firmé los papeles. Una semana después, recibí un mensaje de Elisa. ¿Puedo verlos? Le conté todo. Absolutamente todo. Me pidió pensar unos días. Y después, me dio una respuesta que me partió el corazón. No los odio. Pero no los necesito. Ellos decidieron perderme. Yo no elegí eso. Cuando les llegó la notificación legal, mamá me llamó. Llorando, suplicando. Papá también me escribió. Me mandó una carta escrita a mano. No la abrí. Ya no quería más mentiras. Solo quería justicia. Y la verdad, caiga quien caiga. La noticia corrió rápido en el barrio. La gente no sabía exactamente qué había pasado, solo que la hija de Julio y Celeste los había demandado. En una comunidad donde todos conocen a todos,
Eso era suficiente para que empezaran los murmullos. Yo no dije nada. No respondí mensajes. No fui a provocar. Solo dejé que el proceso siguiera su curso. Mi abogado presentó todo el material. El juez aceptó la demanda. La investigación oficial se abrió. Y fue entonces cuando ocurrió lo que nunca imaginé. Celeste, confesó. Ante el juez, en una audiencia preliminar, admitió que desde el momento en que el médico les informó del error, ella insistió en quedarse conmigo. Que no soportaba la idea de perderme, aunque apenas me conocía. Dijo que algo en su interior le decía que debía criarme, que yo era su destino. Pero no fue destino. Fue egoísmo. Fue apropiación. Lo más perturbador fue que Julio trató de justificarlo. Dijo que el sistema era un caos, que el hospital cometió muchos errores, que ellos solo hicieron lo que pudieron con lo que les tocó vivir. En ningún momento pidió perdón. En ningún momento mostró arrepentimiento real. Solo miedo. Miedo a perder su estatus, su reputación, su comodidad. Y la justicia no fue ciega. El tribunal no solo ordenó una compensación económica, que, honestamente, me importaba poco, sino que se abrió un proceso penal por suplantación de identidad y retención ilegal de un menor. El hospital también quedó involucrado. La historia salió en los medios locales. Una nota pequeña, pero suficiente para que todo quedara al descubierto. Durante ese proceso, Elisa vino a quedarse con Irene y conmigo por unos días. Fue raro, al principio. Dos mujeres de la misma edad, intercambiadas al nacer. Caminábamos como si nos estudiáramos mutuamente, pero sin tensión. Era más, respeto. Una tarde, fuimos juntas a caminar por el parque. Y Elisa me dijo: no sé si algún día los voy a perdonar. Pero me alegra que tú sí estés donde debes estar. Me quedé en silencio un momento. Después le respondí: creo que ambas estamos donde debimos estar desde el principio. Ella asintió. Luego me sonrió y me ofreció la mano. La tomé. Y caminamos así, en silencio. Unidas por el caos, pero libres al fin. Pasaron los meses. Las cosas se calmaron. Irene y yo seguimos fortaleciendo nuestra relación. Empezamos a asistir juntas a terapia familiar. Rebeca también, a veces. Había muchas piezas rotas, pero todas estaban siendo recogidas poco a poco. Mis antiguos padres nos evitaron todo lo posible. Dalia me bloqueó de todas partes. Elías me escribió una vez, para decir que no entendía por qué estaba destrozando la familia. Le respondí con una sola frase: no se puede destrozar lo que ya estaba roto. No volví a saber de él. Hace poco cumplí 22 años. Irene me preparó una cena pequeña. Velas, música suave, una torta hecha en casa. Me abrazó al apagar las velas y me dijo: te perdí una vez. No pienso volver a hacerlo. Lloramos. Pero esta vez fue diferente. No por rabia, no por tristeza. Lloramos por todo lo que sí teníamos ahora. Por lo que reconstruimos desde las ruinas. A veces me preguntan si valió la pena remover todo. Demandar, hablar, escarbar el pasado. Sí. 1000 veces sí. Porque la verdad, aunque duela, libera. Y porque vivir con una mentira no es vivir. Es simplemente sobrevivir. ¿Fui la mala por llevar todo esto hasta el final? ¿Fui cruel por no perdonar? ¿O simplemente hice lo que cualquiera haría si de pronto descubre que su vida entera fue una historia mal contada? No lo sé. Solo sé que hoy respiro distinto. Con paz. Y eso no tiene precio.